Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Vamos a hacer un breve recordatorio de lo que comentábamos en los aspectos básicos del registro cardiotocográfico y vamos a hacer unos ejercicios prácticos. Tenemos por ahí 10 trazos de monitoreo. Les pido que participen, que nos den su retroalimentación del proceso de los trazos de los que ustedes consideran en el proceso de la evaluación. Vale en este momento sin ningún problema equivocarse o interpretar de una manera no adecuada, pero la intención del curso es garantizar precisamente este proceso de evaluación. Entonces vamos a iniciar recordando brevemente lo que comentábamos la vez pasada. Estamos claros que estos equipos, los equipos de monitoreo fetal que se distribuyen en el país, requieren un permiso de importación y lógicamente tienen un software que nos permite a nosotros poder interpretarlos de manera universal. Por eso ustedes podrán encontrar que en algunos equipos les dicen, ah, es que un cuadro mide 10 latidos, que otro mide 5 latidos, que el otro mide 8. En realidad eso no aplica para nosotros. Los equipos en Nicaragua están estandarizados para que el papel corra, lo puedes hacer correr a 1 centímetro por minuto, a 3 centímetros por minuto o a 2 centímetros por minuto. Pero explicábamos en la clase anterior que en sentido horizontal, si el papel está corriendo a 1 centímetro por minuto, cada cuadro mide 30 segundos. De tal manera que en dos cuadros únicamente tendríamos un minuto. Que hacia arriba, en sentido vertical, cada cuadro son 10 latidos. Esto es universal para nosotros como país y que el papel que está corriendo a 3 centímetros por minuto, cada cuadro en horizontal son 10 segundos, de tal forma que 6 cuadritos acá a lo largo de manera horizontal constituyen un minuto y que siempre en sentido vertical son 10 latidos por minuto lo que corresponde. Hablábamos sobre los elementos que analizábamos en un trazo cuando el paciente tenía actividad uterina y el día de hoy vamos a hacer un poco de ese ejercicio. Mentalmente nosotros necesitamos que ustedes vayan memorizando el hecho de cómo interpretar el trazo. Yo debo de partir por la línea de base, debo ir hacia la variabilidad, la aceleración, la desaceleración y finalmente la actividad uterina. Recordamos también que decíamos que de la línea de base parte la variabilidad, de la línea de base parte la aceleración y de igual manera la desaceleración y que por tal razón nosotros tenemos que tener la línea de base normal. Decíamos que la línea de base debe tener una duración de 2 minutos, que no necesariamente deben de ser continuos. En el trazo de 10 a 20 minutos, que lo que está normado en nuestro protocolo son 20 minutos, en nuestro trazo deben de haber al menos 2 minutos, aunque no sean continuos, de una línea de base, que esté libre de variabilidad, que esté libre de aceleración y que esté libre de desaceleraciones para poder interpretar. Y es así que explicábamos nosotros entonces que en este trazo, que hay una variabilidad marcada, nuestra línea de base debe de buscarse en el espacio más pequeño donde haya menos variación de la frecuencia cardíaca fetal. Decíamos que no hay rangos de línea de base, no es de 118 a 120 o de 120 a 24, que únicamente es un solo valor, que el valor normal de acuerdo a todas las sociedades internacionales es de 110 a 160 latidos por minuto. Eso es línea de base. La variabilidad, decíamos que son fluctuaciones irregulares de amplitud y frecuencia, que la normal, la que consideramos normal o moderada, es de 6 a 25 latidos por minuto, la mínima menos de 5, la ausente no es posible identificar rango y la marcada que es más de 25 minutos. Ahí mencionábamos los trazos en la que observábamos una variabilidad menor o igual a 5 latidos. Ven ustedes que prácticamente se conserva en la mitad de un cuadro. Prácticamente en el mismo cuadro aparece la variabilidad, la normal o moderada. Entonces decíamos que aquí tenemos de 6 a 25 latidos, considerando el cambio que está haciendo la línea de base. Nosotros tenemos un cuadrito que corresponde a 10 latidos, con un cuadro que suba a través de la línea de base, ya eso es una variabilidad normal. La variabilidad ausente, que no observamos ningún cambio, y lógicamente variabilidad marcada. Hablábamos de la aceleración, que decíamos que es el aumento de la frecuencia cardíaca fetal por encima de la línea de base.
de 15 latidos por minuto o más con duración de 15 segundos. Un dato relevante es que en el prematuro, antes de las 37 semanas, definimos nosotros como prematurez el embarazo que vas hasta las 36 semanas con 6 días. De 36 semanas, 6 días para atrás. Si hubiese alguna necesidad de algún trazo, porque la paciente está en trabajo de parto, debemos de interpretar que la aceleración es definida como 10 latidos con 10 segundos de duración. Es decir, tiene una aceleración menos alta que la aceleración de un feto a término. Eso es un dato importante a considerar en el pretérmino y ya lo vamos a ver. Entonces vemos que la aceleración, cómo asciende a través de la parte de la línea de base y cómo observamos el incremento de los latidos cardíacos partiendo siempre de la línea de base. 15 latidos por minuto con 15 segundos de duración. Eso es aceleración. Las desaceleraciones tienen el mismo concepto, nada más que es por debajo de la línea de base. 15 latidos, de más de 15 latidos con más de 15 segundos de duración. Y es así que tenemos las tempranas. Decíamos que las tempranas, que el nadir de la contracción corresponde con el acmé de la contracción uterina junto con la frecuencia cardíaca fetal. Se da el acmé de la contracción y el punto más bajo o nadir de la frecuencia cardíaca fetal se corresponde con ese acmé de la contracción. Y a eso se llama desaceleración temprana. La desaceleración entonces son 15 latidos con 15 segundos de duración y en el caso de la temprana recuperan una vez que la actividad uterina disminuye o se relaja el útero. La desaceleración tardía, el nadir de la frecuencia cardíaca fetal no coincide con el acné de la contracción, sino que se da unos segundos después. Antes existía, explicábamos algo que se llama decalaje, que si era menor de 15 segundos, que si era más de 15 segundos. Hoy en día se maneja de manera universal que el decalaje tiene que ser mayor a 15 segundos. Es decir, cae la actividad uterina en el periodo de relajación del útero, ahí cae la frecuencia cardíaca fetal. Y entonces vemos, se da el acné de la contracción. Ven ustedes cómo es el punto máximo de la contracción y cómo entonces la línea roja es el periodo o el decalaje en el que comienza a descender la frecuencia cardíaca fetal o a desacelerar. Recordamos con estos dos conceptos que no existe el término ascenso, no existe el término descenso. Son aceleraciones y desaceleraciones. En el caso de la aceleración variable, tienen menos de 30 segundos, bajan, son desaceleraciones rápidas que suben y bajan de la línea y que se recuperan rápidamente. No tienen ninguna relación con la contracción o pudieran asociarse a la contracción, pero se van a diferenciar de las tempranas o de las tardías en relación al tiempo de duración y su relación directa con la actividad uterina. Las desaceleraciones variables, entonces tienen esta caída que suben y bajan de manera rápida y ven que su pico dice que va desde el inicio hasta su recuperación mayor a 15 segundos, pero menos a 30 segundos. Es decir, son rápidas. Y las desaceleraciones prolongadas son aquellas que recuperan en al menos de 2 a 10 minutos. Pueden no tener relación con la actividad uterina y de la línea de base cae la frecuencia cardíaca fetal y tarda mucho tiempo en recuperarse. Hablábamos de más de 2 minutos. Y entonces vemos aquí cómo se dio una desaceleración que estaba en relación con la actividad uterina. A esta paciente no tenía variabilidad y aquí se dio una desaceleración que tardó este papel corriendo a 1 centímetro por minuto, estamos hablando de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos para recuperar la línea de base nuevamente. Y en el contexto de esta actividad uterina, pues esto es un proceso de compromiso de las reservas fetales. Y la actividad uterina, ya comentábamos que tienen que ser de 3 a 5 contracciones y recordar los procesos de las distocias de la contracción. Con el triple gradiente descendiente conservado decíamos que podía ser hiposistolia o bradisistolia, a lo que comúnmente se le llamaba hipodinamia uterina, que ese es un concepto que ya nosotros no tendríamos que estar usando. La hipodinamia uterina ya es un concepto antiguo, ahora es ponerle la causa de la disminución de las contracciones uterinas. Si es una bradisistolia, o si es una hiposistolia relacionadas con la intensidad o relacionadas con el número de contracciones. El triple gradiente descendiente también está afectándose cuando hay polisistolia o cuando hay hipertonía, con aumento del número de contracciones o con aumento del tono, es decir, el útero no se relaja. Esos dos escenarios
son con triple gradiente descendiente conservado. Y con el triple gradiente alterado, decíamos que teníamos incoordinación de primer grado y de segundo grado. La incoordinación de primer grado decíamos que se daba que se daba. porque nosotros tenemos un proceso de los dos marcapasos, uno en cada cuerno uterino, están activos de manera constante. Entonces están liberando contracciones o de manera simultánea o de manera alterna, pero esto va a terminar generando una policistolia o una hipertonía. Entonces explicábamos que el marcapaso, este es un marcapaso que ven la contracción, la onda contráctil está plana, esta está plana, esta está plana y esta está plana. Es decir, esto corresponde a un marcapaso de un cuerno uterino. Y vean este otro pico de contracción. Puntudo, puntudo, y acá tenemos otra punta. Al final, que eso habla de un proceso en el que tenemos nosotros una incoordinación de primer grado. Y la incoordinación de primer grado decíamos que le llamamos también bigeminismo. Entonces, el concepto correcto es distosia de la contracción o alteración de la contractilidad uterina con triple gradiente descendiente alterado o incoordinación de primer grado o bigeminismo. Todo eso significa exactamente lo mismo. Y la incoordinación de segundo grado decíamos que era el bigeminismo más hipertonía. En la incoordinación de segundo grado yo observo que hay disparos de contracciones uterinas de ambos marcapasos, pero que no hay relajación o no hay tiempo para que el útero recupere su tono basal. Entonces, eso fue lo que hablamos la clase pasada. Y ahora vamos a ver entonces cómo hacer el proceso de la interpretación. En los registros cardiotocográficos es elemental conocer los dos escenarios que podemos analizar la actividad uterina y el registro de las contracciones. Número uno, que yo no tenga actividad uterina. La paciente que va a inducción de parto, la paciente que va a conducción de parto, esa paciente debe de tener un registro cardiotocográfico donde yo demuestre que no hay actividad uterina. Debo poner el tocómetro. Los hospitales o las unidades que interpretan registros cardiotocográficos con el tocómetro en mal estado no están interpretando pruebas de bienestar fetal, no tienen ningún valor y la sensibilidad disminuye considerablemente por dos razones. Número uno, porque la respuesta cardíaca fetal, para yo saber si el feto tiene un compromiso de su reserva, la respuesta cardíaca fetal obedece o responde al cambio en la contracción uterina. Si yo tengo una contracción uterina bien marcada, con hipertonía o con policistolia, yo debo de ver cómo responde la frecuencia cardíaca fetal. Por tanto, tengo que tener registrado el tocómetro. Y para hacer la clasificación de los diferentes tipos de desaceleraciones, yo debo de tener una actividad o una contracción uterina que me permita evaluar el tipo de contracción. Si es con el acné de la contracción, desaceleración temprana. Si es después del acné de la contracción, desaceleración tardía. Las variables pueden estar asociadas a contracción uterina o no, y las de recuperación lenta pueden estar asociadas, lógicamente, a contracciones uterinas que tienen una recuperación muy lenta hacia la línea de base. Por tal razón, no es correcto decir que me parece una desaceleración temprana si yo no tengo el registro de la actividad uterina. Debo de tener actividad uterina. Las pacientes que no tienen trabajo de parto o que están sin actividad uterina, lo que nosotros buscamos en el trazo son los datos ominosos. Cuando algo a mí me dice, este trazo no tiene datos ominosos, me está diciendo dos cosas, que no tiene actividad uterina y que además no tiene ausencia de variabilidad y no tiene desaceleraciones de recuperación lenta. Esos son los dos tipos de datos ominosos. Y aquí en su pantalla ustedes ven a su izquierda, ven las desaceleraciones de recuperación lenta. Cayó la frecuencia cardíaca fetal y tardó aproximadamente más de 2 minutos en recuperar. Esta paciente tiene una desaceleración, una segunda desaceleración, una tercera desaceleración, cuarta desaceleración. Esta paciente tiene un dato ominoso presente que se llama desaceleraciones de recuperación lenta. Un dato ominoso presente o la variabilidad ausente o la desaceleración de recuperación lenta, cualquiera de esos datos ominosos presentes significa y representa un riesgo de pérdida del bienestar fetal. Estamos hablando de un feto a término. Ya en el pretérmino hay algunos elementos que tenemos que considerar.
Pero acá tenemos la desaceleración de recuperación lenta y vemos aquí la ausencia de la variabilidad. En este trazo que está a la derecha, ustedes observan desaceleración de recuperación lenta y que la variabilidad está totalmente ausente. Este trazo a la derecha tiene los dos datos ominosos, la ausencia de la variabilidad y la desaceleración de recuperación lenta. Estamos claros que si yo estoy reportando esos dos datos es porque la paciente no tiene actividad uterina. Vean esta paciente. La paciente que está arriba, que es el trazado normal, entonces no hay actividad uterina, no se registró la contracción y vemos que la variabilidad está normal, moderada, 6 latidos, y aquí incluso hizo algún proceso de aceleración. Pero en mi dato ominoso yo no puedo estar reportando aceleraciones, no puedo estarte reportando del tipo de desaceleraciones y clasificarlas porque las únicas que yo debo de encontrar son desaceleraciones de recuperación lenta. No puedo encontrar las tempranas ni las tardías porque no hay actividad uterina. Esos son los datos ominosos. Cuando yo encuentro a una paciente que dato ominoso no tiene variabilidad, independientemente de la edad gestacional, estoy obligado a hacer lo que decíamos que se llama prueba de estimulación vibracústica. Vean ustedes esta paciente, no tiene actividad uterina. Le tomé el trazo y vimos que la frecuencia cardíaca fetal pasó en una línea casi isoeléctrica, no hizo prácticamente variabilidad y este es un dato ominoso. La ausencia de la variabilidad traduce o que el feto tiene un dato de compromiso de su reserva o bien que está dormido. Para diferenciarlo, estamos obligados a hacer PEVA, prueba de estimulación vibracústica. No podemos nosotros ir a operar a una paciente, hacerle cesárea, porque no tuvo variabilidad sin haberle hecho PEVA. Estamos obligados a hacerle PEVA. Y registrar, ponemos en el trazo, si vemos que aquí está el trazo sin variabilidad, yo le pongo una marca al trazo donde voy a iniciar el PEVA, hago la PEVA, hago el disparo y automáticamente debo de observar cómo está el comportamiento. Idealmente, lo que recomienda la literatura es hacer los dos trazados en el mismo momento. Es decir, registro 5 a 10 minutos. Si en 10 minutos yo veo que no hay variabilidad, automáticamente le hago PEVA, le marco el inicio de la PEVA, solamente los 30 segundos de disparo del diapasón y voy a ver entonces cómo se comporta los otros 10 minutos la frecuencia cardíaca fetal. Si ustedes ven entonces este feto que no tenía actividad uterina, le disparan los 50 decibeles en el apófisis mastoide y vean cuántos movimientos hizo. Realmente el feto estaba dormido. Y entonces vean todos estos movimientos fetales que reportó la madre. Importante recalcar, los movimientos fetales no son parte de las pruebas de bienestar fetal en el registro cardiotocográfico. Por favor, no reporten movimientos fetales que no tienen ningún valor. La madre puede reportar 20 movimientos, 15 movimientos, 50 movimientos o no reportar ni uno solo y ni los movimientos exagerados son bienestar, ni la falta de movimiento son compromiso patológico. No tienen ninguna relación. Mi reserva fetal es la respuesta de la frecuencia cardíaca fetal a las contracciones uterinas. Eso es lo que yo tengo que evaluar. Pero entonces le hacemos la PEVA al paciente y vean entonces qué pasa con la variabilidad. El feto se despertó, comenzó a tener una variabilidad moderada. Aquí veo cómo hizo eventos de cambios en la línea de base. A esto yo no le puedo llamar aceleraciones porque no hay actividad uterina, sin embargo, es un comportamiento de una aceleración. Subió la frecuencia cardíaca fetal. Y ven, el feto se movió y miren cómo hizo alteraciones de la frecuencia cardíaca, elevó los latidos cardíacos. Esto significa que este feto estaba dormido. Normalmente la ausencia de la variabilidad en las preclánticas severas nos obliga siempre a hacer PEVA, siempre. Toda paciente con preeclampsia severa que está con sulfato de magnesio debe tener una prueba de estimulación vibracústica. Ya explicábamos que este es el diapasón que está disponible, que únicamente es hacer el disparo, hace un disparo ahí y automáticamente comienza la respuesta cardíaca fetal. Debe de tener el tocómetro puesto en el fondo del útero y debe tener el dinamómetro puesto para la frecuencia cardíaca fetal en el dorso del feto. Muy bien. Las categorías entonces decíamos que evaluamos línea de base, variabilidad, aceleración, desaceleración y actividad uterina. Y ese es el segundo escenario para interpretar el trazo, que esto fue lo que estuvimos viendo la semana pasada.
Cuando un trazo tiene actividad uterina, entonces yo lo voy a clasificar en categoría. Si el paciente no tiene actividad uterina, lo voy a clasificar en datos ominosos. Esa es la premisa universal que debemos de tener. Si el paciente tiene registro de actividad uterina regular, no voy a buscar datos ominosos. Y si el paciente no tiene actividad uterina, no lo voy a clasificar por categoría, solamente voy a hablar de la presencia o ausencia de los datos ominosos. Entonces, si esto es lo que evalúo yo, línea de base, variabilidad, aceleración, desaceleración y actividad, y lo debo de poner en este orden para recordarlo, entonces la clasificación de normalidad, esto está en la normativa 077 y fue publicado en el 2009 por el American College, donde hablaba de las categorías para interpretación del trazo. Entonces dice categoría uno. Categoría uno es todo lo que se considera normal. Lógicamente, debo de partir que la paciente tiene actividad uterina. Ahora que vayamos a hacer el ejercicio de los trazos, quiero que ustedes me digan, doctor, esta paciente no tiene actividad uterina, voy a buscar datos ominosos. O si tiene actividad uterina, entonces la voy a clasificar por categoría. Así debe comenzar el ejercicio. No vayan corriendo a la frecuencia cardíaca fetal, deben de arrancar por la ausencia o la presencia de contracciones uterinas. Categoría uno, esto lo tenemos que saber como el Padre Nuestro. Línea de base de 110 a 160 latidos por minuto. 110 es normal, 160 es normal. Bradicardia es por debajo de 110 y taquicardia por encima de 160. La variabilidad tiene que ser moderada. Las aceleraciones pueden estar presentes o ausentes. Si yo no tengo aceleraciones en un trazo, y tengo las otras características, puede quedar en categoría uno. Pero a las 2 o 4 horas que registre, que revise el otro trazo, debo de evaluar de manera concienzuda que si la variabilidad está normal, si no se ha cambiado, y si la aceleración sigue sin estar presente. Porque, ojo, ese es un dato para seguirse. No significa que lo voy a obviar siempre, sino que debo de estar pendiente que si la aceleración sigue estando ausente en todos los trazados, porque eso significa que el feto no está respondiendo de manera adecuada a la contractilidad uterina. Revisamos las desaceleraciones, pueden ser tempranas, estar presente o ausente, las tardías o variable ausente. Esto importante saberlo. Aceleraciones presentes o ausentes y las desaceleraciones, las tempranas presentes o ausentes y las tardías o variables o las dos deben de estar ausentes. No puede haber tardía ni puede haber variable en un trazo categoría uno. Y la actividad uterina debe estar regular. En ese orden, quiero que ustedes me presenten los casos que les vamos a poner ahora. Que me digan, doctor, no hay actividad uterina, busco datos ominosos, ausencia de variabilidad y de desaceleraciones de recuperación lenta. O doctor, aquí tiene actividad uterina, entonces vamos a revisar la línea de base, la variabilidad, si es mínima, moderada, ausente o marcada, las aceleraciones, si están presentes o ausentes, que son 15 latidos con 15 segundos de duración, las desaceleraciones, que pueden ser tempranas con el acné de la contracción, tardías, inician después de la contracción, variables, que son rápidas, suben y bajan rápidamente y pueden o no estar asociadas a la contracción, y las desaceleraciones de recuperación lenta, que tardan más de 2 minutos en recuperar su línea de base. Y la actividad uterina, que esté regular y que no tenga incoordinación de primer grado, bigeminismo, o que no tenga incoordinación de segundo grado, bigeminismo más hipertonía. Ok, el trazo categoría 3. El uno es el fisiológico, es lo normal. El uno es totalmente normal. El 3 es el patológico. El 3 dice variabilidad ausente. Decíamos en la clase pasada que de los 5 factores, el más importante a interpretar según trazo es la variabilidad. Eso es lo más importante. No es la línea de base, no es la aceleración ni la desaceleración, es la variabilidad. Entonces, en la categoría 3 va variabilidad ausente con uno de los siguientes: desaceleraciones tardías recurrentes. Cae la frecuencia, cae la frecuencia, cae la frecuencia, esas tardías recurrentes o las desaceleraciones variables con ausencia de variabilidad automáticamente te ponen a un trazo en categoría 3. El segundo criterio es la bradicardia, que tiene que estar por debajo de 110. Recuerden que no usamos bradicardia sostenida ni taquicardia fetal sostenida, no existe eso. La bradicardia es simplemente que tiene menos de 100 latidos por minuto, que persiste en todo el trazo, simple, tiene bradicardia. Sea leve, sea moderado, sea severa, la conducta va a ser exactamente igual.
Por tanto, no hay mayor gravedad que tengas 100 latidos, que tengas 60 o que tengas 50. La misma gravedad es. Entonces, el segundo criterio para categoría 3 es bradicardia y el tercer criterio es patrón sinusoidal. El patrón sinusoidal es un tipo de patrón en el que se ve prácticamente como ondas en imagen en espejo, como que fueran desaceleraciones tempranas. Actividad, cae la frecuencia, actividad, cae la frecuencia, actividad, cae la frecuencia. A eso se llama patrón sinusoidal. De tal manera que si nosotros le damos vuelta al trazado de arriba para abajo, o al revés, de abajo para arriba, vamos a ver siempre el mismo patrón. Una onda en U hacia arriba y una onda en U hacia abajo, que siempre están como en imagen en espejo. A eso se llama patrón sinusoidal. Entonces, esto es categoría 3: ausencia de la variabilidad con desaceleraciones tardías recurrentes, desaceleraciones variables, que tenga bradicardia o patrón sinusoidal. Ok, este es un patrón sinusoidal. Si ustedes ven, prácticamente no tienen características de una desaceleración, sino que están directamente relacionadas con la actividad uterina. Cae una, cae la otra, cae una, cae la otra. Si yo a este trazo le doy vuelta y lo pongo al revés, automáticamente vería exactamente lo mismo, porque es una imagen en espejo. El patrón sinusoidal es una urgencia fetal. Hay que finalizar rápido al paciente. Es como tener un desprendimiento de placenta, como tener un prolapso de cordón o como tener una hemorragia. El patrón sinusoidal está asociado a asfixia fetal y a muerte fetal. La próxima vez que ustedes esto tienen que fotografiarlo en su cerebro y cada vez que vean este patrón, esto es para correr, esto no es para estar esperando a ver si están de acuerdo, esto es una urgencia médica, el patrón sinusoidal. Ok, todo lo que no cabe en la categoría 1, perdón, o en la categoría 3, eso pasa a categoría 2. La categoría son ausencia de aceleraciones, desaceleraciones variables recurrentes, desaceleraciones prolongadas y tardías con variabilidad moderada, taquicardia o radicardia con variabilidad. Es decir, yo puedo tener una taquicardia allá arriba en una sola línea, pero tiene variabilidad y eso puede estar normal. Está en taquicardia el feto. Debo de repetir nuevamente el trazado, pero eso me deja tranquilo. Diferente es que yo tenga una taquicardia sin variabilidad, que tenga una línea isoeléctrica en 180, eso sí es un problema. Entonces, cualquiera de estas variables encontradas, yo lo paso en categoría 2, espero una hora, alimento al paciente y debo de repetir la prueba nuevamente para reclasificar al feto si está en categoría 1 o si está en categoría 3. Ok, ¿dudas, preguntas hasta ahí? Ok, comencemos con un voluntario. Un voluntario que me vaya leyendo el trazo. Alguien que abra su micrófono y nos comente y nos diga qué ven ahí. Sin miedo, muchachos, sin temor a equivocarse. Me dicen su nombre, por favor, y qué ven en el trazo. Esta es la forma de aprender monitoreo fetal, viendo el trazo. No hay otra manera. Voluntario, Doctor, adelante, adelante. no se observa lo que es la línea base. Comencemos, comenzamos. ¿Tu nombre es? Ismael, Ismael. Ismael, comencemos, porfa, por lo que yo decía. ¿Qué es lo primero que voy a observar en el trazo para analizarlo? la contracción uterina, Ok, la correcto. presencia. Tiene, correcto. Presencia de actividad uterina, porque eso me va a clasificar a mí. Si no tiene, voy a buscar datos ominosos. Y si tiene actividad uterina, voy a clasificarlo por categoría. Y para clasificarlo voy a utilizar línea de base, variabilidad, aceleración, desaceleración y actividad uterina. Ok, ¿este trazo tiene actividad uterina, sí o no? Sí cuenta con actividad uterina. Sí. Muy bien, Ismael. Perfecto, Ismael. Tiene actividad uterina. Entonces, como tiene actividad uterina, vamos a evaluar las otras cuatro variables. Comencemos por línea de base. Línea de base, No se observa ya que se tomaría en cuenta 2 minutos y en este caso no se observa. ok. Yo estoy de acuerdo con Ismael. No hay línea de base. Si ustedes ven, esto es una variabilidad marcada. Variabilidad marcada, variabilidad marcada. Listo, no hay línea de base. Y no es que significa no hay línea de base, entonces ya no voy a hacer nada, voy a quedarme brazos cruzados. Debo de completar la revisión de todas las variables.
Línea de base no se puede integrar. Ese es el concepto que se debe definir o que se debe poner en el expediente clínico. No se logra integrar línea de base. Puede ser que el feto esté en taquicardia o que esté en bradicardia, pero en este caso no se logra integrar línea de base. ¿Por qué razón, Ismael? Ya que cuando se toman los 2 minutos, en este caso en el eje horizontal, no se logra observar la línea base que Ok, estaría. ¿por qué no se ve? Podría ¿Por qué no se ve? ¿Qué es lo que está aumentado? estar en 160. Sí, pero porque yo no puedo... 160, aquí dice 160, pero Hay ya... variabilidad marcada, doctor. Ok, perfecto. Dejemos que termine Ismael todo todo el trazo. Ya te damos la palabra, Jorge. Está correcto. Por eso, por lo que decía Jorge Ismael, yo tengo una variabilidad marcada, más de 25 latidos por minuto, y por esa razón no puedo integrar línea de base. La línea de base tiene que estar con la menor variabilidad posible. Listo. Línea de base, entonces, no se puede integrar. Variabilidad marcada. ¿Qué sigue, Ismael? En este caso, ver si hay aceleraciones o desaceleraciones. Ok. Bueno, son dos apartados diferentes. Ok, las aceleraciones no las puedo evaluar. En este trazado debería tener una línea de Sí, base para poder evaluar, por tanto no pudiera evaluar la aceleración. Pero ¿qué me llama la atención? ¿Qué nos llama la atención a mediado del trazo, Ismael? Esto, si hay una desaceleración. ok, que hay una desaceleración. Perfecto. Eso es una desaceleración. Ahora háblame de la actividad uterina. Para ponerle apellido a la desaceleración, Ismael, para ponerle apellido a esa desaceleración, mira la actividad uterina. Describime cómo está la actividad uterina. Está En este normal, caso, se observa está que la alterada. actividad uterina no llega a estar en su línea también. No hay como un tono basal. Creo que mencionó usted Ok, la clase anterior. correcto, no hay tono basal. Si no hay tono basal, que significa fisiológico normal, ¿qué tiene esta paciente? Si Una no, policistolia. primero, para ver de policistolia, tengo que ver cuántas ondas contráctiles hay. Aquí yo veo una contracción, dos contracciones, tres contracciones, cuatro, cinco, seis, siete, y aquí el músculo pasó casi como tetánico. Miren, no hubo relajación del todo. Y aquí está una octava contracción. Esta paciente tiene policistolia. Pregunto, ¿tiene hipertonía, Ismael? Sí, tendría una hipertonía en este caso Claro, porque no se sí, observa claro, bien la por línea. supuesto, a todas luces. Ustedes dicen, mira, esto es hipertonía. Ok, ahora dame el diagnóstico de las contracciones, Ismael. ¿Cómo se define esa alteración de la contracción uterina? Dame el nombre completo. ¿Cómo se define? Eso que está ahí, esa policistolia, esa hipertonía y eso tiene un nombre completo. ¿Cómo se llama? Yo no le Y pongo feminismo de actividad primer alterada. grado. Yo tengo que ponerle su nombre y su apellido. ¿Cómo se llama? Y feminismo de primer grado. No, no, a ver. Las alteraciones del triple gradiente descendiente decíamos que teníamos dos tipos. La incoordinación de primer grado, que eso es bigeminismo. ¿Tiene bigeminismo esta paciente, Ismael? Sí, sí tiene y exacto, y feminismo. Claro, sí tiene bigeminismo. Aquí tengo un pico de Porque se observa contracción. del acné. Aquí tengo otro pico de contracción, este es otro pico de contracción y este plano que está aquí es plano con este que está aquí. Es decir, tiene bigeminismo. Eso se llama incoordinación de primer grado. Pero la incoordinación de segundo grado es bigeminismo más. La incoordinación de segundo grado, que la primer grado es el bigeminismo. Tiene bigeminismo esta onda contráctil. Y la incoordinación de segundo grado es bigeminismo más Hipertonía. a hipertonía. Entonces, esta paciente tiene una distosia de la contractilidad uterina con triple gradiente descendiente alterado, incoordinación de segundo grado, entre paréntesis, bigeminismo más hipertonía. Así se lee el trazo. Ah, es que está alterada la frecuencia. No, no, eso no es alterada la frecuencia. Tienen que ponerle nombre y apellido. Y entonces, ahora sí, Ismael, yo tengo una hipertonía y en esta hipertonía aparece una desaceleración. Esta desaceleración, ¿cómo la clasificarías?
En ¿Cuáles este son, caso, antes que la clasifiques, cuáles son las cuatro desaceleraciones que hay? temprana, tardía, variable, no se recuerda, Y de recuperación lenta. recuperación lenta, Temprana, tardía, variable y desaceleraciones de recuperación lenta. Entonces, este tipo de desaceleración, ¿cuál es? Mira cómo cayó la actividad, la frecuencia fetal. Cayó aquí y pasó ¿sí? todo este tiempo para recuperarse. Aquí yo puedo hablar que pasó prácticamente 3 minutos desacelerado. ¿Cómo se llama eso? Tardío, No, ¿cómo va a ser tardía? Las tardías son 15 latidos, 15 segundos de duración. El concepto de la desaceleración que tarda más de 2 minutos en recuperarse se llama De recuperación lenta. de recuperación lenta. Aquí tenemos una desaceleración de recuperación lenta. Vemos cómo la frecuencia cayó porque como el útero está hipertónico, el feto no está respirando, el útero tiene comprimido el cordón, tiene comprimida la placenta y comprimido el feto no está respirando y entonces aquí se desaceleró. Y esto ustedes tienen que verlo. Ahora que analicen el trazo bajo ese esquema mental va a ser fácil. Aquí comenzó la falta de la relajación uterina, aquí se cayó la frecuencia fetal. No importa que no tenga línea de base, ustedes tienen que correr a ver este dato que es un dato de peligro. Este dato es tan grave como, como que el cordón esté prolapsado. Es tan grave como que tengas una placenta previa sangrante. Tenés que correr, esta es una emergencia. Y si yo tengo una hipertonía, mientras llevo a la paciente a quirófano, le comienzo a dar el esquema de ataque con nifedipina, como que fuera una PP, 10 miligramos de nifedipina cada 20 minutos por 3 dosis. Yo tengo que relajar el útero, porque si la cesárea se hace dentro de 40, 50 minutos o una hora, en ese momento el feto ya se asfixió. Entonces yo tengo que parar las contracciones, tengo que detenerlas, no pueden seguir las contracciones. Si yo tengo un bigeminismo en coordinación de primer grado o bigeminismo más hipertonía en coordinación de segundo grado, debo de parar las contracciones para que no suceda. Ok, otro voluntario, muy bien Ismael, perfecto. Ya le vamos entrando ahí, entonces esto sería un trazo categoría, por supuesto, yo no lo dejaría esto en categoría 2, tendría que ponerlo en 3. Muy bien. ¿Otro voluntario? Deme el nombre. ¿Voluntario o voluntaria? Dele, chico, avancemos para que miremoslo y aprendamos todos. ¿Alguien queda el micrófono? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ana Escobar. Ana Escobar, mucho gusto, Anita. Dígame entonces ahí este trazo. ¿Qué le parece a usted este trazo? Interpréteme ese trazo. Entonces, iniciando, como ya habíamos dicho, primero tenemos que ver la actividad uterina. Muy bien, Y esa paciente sí tiene actividad uterina. perfecto. Hay actividad uterina, correcto. Entonces, seguimos con lo que evalúa el monitoreo fetal. Ok, muy bien, Línea de base, correcto. sí tiene. Ok, Yo lo dejaría en 120 ok. latidos por minuto. Muy bien. Debo entender, Ana, que está revisando aquí. Sí, ahí dirá que Exactamente. sí. Aquí son, exactamente. Esto es línea de base, muy bien. Esta es línea de base. Y esto también puede ser línea. También, sí. Perfecto. La línea de base, 120 latidos por minuto. Ok, muy bien. Segundo, ¿qué sigue después de ahí? La variabilidad. Ok, variabilidad. ¿Cómo ves la variabilidad? La variabilidad, yo la dejaría como mínima. Ana, abrí el micrófono otra vez, por favor. La variabilidad Ok. Variabilidad mínima. Muy bien. mínima, sí. Yo también habría exactamente. Ok, perfecto. Tercero. Aceleraciones ausentes, Correcto. porque no pasan de Perfecto. 15 segundos. Perfecto. Y desaceleraciones presentes em, y variables, Las porque algunas sí desaceleraciones. coinciden con la contracción y otras no. Las desaceleraciones, Ana, hay que poner apellido. Ahora, no puedo encontrar temprana aislada, tardía aislada, variable aislada o recuperación lenta aislada. Yo puedo encontrar los cuatro tipos de desaceleración.
O sea, yo puedo encontrar dos o tres tipos de desaceleración en el mismo trazo y yo tengo que ponerle apellido. No basta con decir desaceleraciones, porque si yo no tengo desaceleraciones puede ser categoría uno. Si yo tengo desaceleraciones tempranas, puede ser categoría uno, Todavía puede ser es categoría categoría 2. 1. Pero si yo tengo recurrentes, variables o tardías, ya es categoría 3. Entonces yo tengo que ponerle apellido. Y en este caso, ¿qué desaceleración observas? Variable. ¿Cuál te parece que es variable? Esta, por ejemplo, esta, ¿qué tipo de desaceleración es? Aquí está discontinuo porque no lo registró el trazo. Pero ¿qué tipo de desaceleración con el tiempo que tiene aquí crees que es esta? Ahí hay 15, 30. Llega a los 2 minutos. ¿Ok? ¿Cómo se llama 15, esta? 30. No, llega al minuto apenas. Este, Este dice, Ana, el papel está corriendo a 1 centímetro por minuto. Y ok. esto Entonces si a los 2 minutos es una desaceleración de recuperación lenta correcto. O o sea, aquí dice prolongada. 1 centímetro por minuto. Siempre ustedes revisen la Sí, esquina es cierto. del papel y entonces dice aquí, mire, aquí tenemos nosotros. Esto sería 30 segundos, 1 minuto, minuto y medio, 2 minutos. Esto es aquí, 30 segundos, 1 minuto, otros 30 segundos, 2 30 minutos. segundos, dos Aquí tenemos minutos. exactamente los 2 minutos. Entonces, desaceleración de recuperación lenta. Lenta. Ok. ¿Ves otra desaceleración en el trazo? Sí, después se ven todavía. Ok. Esta Tres. desaceleración, ¿qué sería? Esa no hay, es que las contracciones que tiene, podría Mira, tomarla mira esta contracción, Ana. Mira la contracción. Aquí está la contracción. ahí. La Ujú. contracción está aquí. Y mira la aceleración que pasa. Es una desaceleración tardía. Perfecto. Una tardía. Correcto. Muy bien. ¿Hay otra desaceleración en el trazo? La siguiente. Ok. Este es desaceleración. ¿Qué tipo de desaceleración es? Mire la línea de Sí, contracción. Aquí estoy. Esta es la desaceleración. Bajo aquí. Bajo, ¿corresponde o no con la contracción? sí corresponde. Ok. Una temprana. Entonces aquí Un tengo de centro. recuperación lenta, tengo tardía y Tardía en tengo temprano. otra desaceleración. La siguiente. Ok, esta desaceleración, esto te lo aceptaría como una variable. Esta duró No, 15 la segundos al siguiente. partir. No, pero esta desaceleración sería una variable. Solo baja Ajá. 10 segundos y recupera rápidamente. Entonces aquí tengo recuperación lenta, tengo tardía, tengo temprana. Esta es una desaceleración variable, esta que está aquí. ¿Y esta qué es? Esa es una tardía Una también. tardía. Aquí está la media de contracción, esta tardía. Ok, ausencia de la variabilidad, Ana. Ausencia de la variabilidad con desaceleraciones tardías recurrentes. ¿Qué categoría es? Categoría 3. Categoría 3. Ya sos residente de tercer año de obstetricia. Eso es todo. Eso es lo que tienen que analizar. Revisar la actividad uterina, ver cómo corre el papel e interpretar. Línea de base, variabilidad, aceleración, desaceleración y la actividad. Cerremos con la actividad, Ana. ¿Cómo está esa actividad? Decime el nombre y el apellido de esa actividad uterina. Eh, es una incoordinación de segundo grado. Tiene disgeminismo. No se observa igual adecuadamente la línea de base, el tono basal. Nada, no es que no se observe el tono basal, tiene hipertonía. Hipertonía. Sí. Aquí en medicina vale hablar en negativo. No me digas, es que no se observa normal. No, no, no se observa normal. Voy a decir qué es lo normal que observo. Y en este caso hay hipertonía. Entonces, aquí tengo Entonces, hipertonía más más disgeminismo. 10 mínimo. Eso se llama Y incoordinación. coordinación de segundo grado. Entonces, yo ya no pretendería que Ana e Ismael me estén describiendo actividad irregular. Es que se mira que cae la frecuencia. No, 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 eso con nombre y apellido. Alteración de la contractilidad uterina con triple gradiente descendiente alterado. Una incoordinación de segundo grado. Bigeminismo más hipertonía. Aquí tengo, esto es un pico, este es otro pico, y ven aquí cómo se ve diferente. Este trazo que está aquí del cuerno de la actividad uterina es igual a este. Entonces, eso es lo que se conoce como bigeminismo. Perfecto. Otro, por favor. Otro colega médico. Nombre. Vamos, chicos, que nos faltan como cinco todavía para avanzar. Otro que quiera participar. Ya, ahora es más fácil. Ya vieron lo que hicimos. Hay como 100 conectados. Otro voluntario.
A ver, agarramos ahí. Adriana. Adriana, encendé Adriana G dice ahí. Son los que están debajo de mi nombre, por eso son los primeros ahí. Adriana, ¿me escuchás? No está Adriana. Alejandra Montiel. Alejandra, ¿estás por ahí? A ver, chicos, hagamos el ejercicio. Alejandra Solís, Amadores Ismael, Ana, Ángel, Angie, Ariel, Beatriz, Brian, Cecil, César. ¿Voluntarios? Voluntarios. Consuelo Leiva. Consuelo, mucho gusto, Consuelo. Muy bien, perfecto. Este trazo, Consuelo, dice que está corriendo, Consuelo, el trazo a 1 centímetro por minuto. Aquí, en la esquina superior izquierda, dice 1 centímetro por minuto. Entonces, la paciente tiene actividad uterina. Ok. em, no podríamos decir que tiene línea de base, sería una taquicardia. Consuelo, muy bien. Como vamos a comenzar con la parte de que tiene actividad uterina, la premisa que tiene actividad es que vamos a evaluar por categoría. Así es, Sí. ¿verdad? No, tiene actividad por categoría. En la categoría comenzamos entonces primero línea de base. ¿Tiene línea de base o no tiene? No, sería una taquicardia. No se puede integrar línea de base porque hay taquicardia. Ahí está por arriba de 180, por tanto tiene una taquicardia. Sí. Segundo, después de la línea de base. Segundo, Variabilidad. ¿cómo ves esa variabilidad ahí? Si yo, Mm, ojo, aclaro, si yo tengo taquicardia o tengo bradicardia, en teoría no podría integrar variabilidad, no podría integrar aceleración, no podría integrar desaceleración, porque para hablar de esos parámetros yo debo de partir de una línea de base en teoría fisiológica. Pero aquí estamos haciendo el ejercicio para interpretar la variabilidad. ¿Cómo ves la variabilidad aquí? mm, sería una variabilidad moderada, porque No, tiene está más grande, no ves más latidos. No ves aquí más de 25 latidos, son 3 cuadros y cada cuadro son 10, 20, 30, casi 30 latidos. Entonces, la variabilidad que tiene más de 25 latidos, ¿cómo se llama? marcada. Una variabilidad marcada. ¿Puedo ver aceleraciones? Sí. Es posible que pueda interpretar alguna aceleración por ahí, pero como partimos de la premisa, Consuelo, de que no hay línea de base, repito, no puedo integrar variabilidad, no puedo integrar aceleración y no puedo integrar desaceleración. ¿Cómo yo sé que esto es una aceleración si no tengo la línea de base? ¿Cómo sé que esto es una aceleración o cómo yo sé, Consuelo, que esto no es una desaceleración? Por ejemplo, que esto podría ser una desaceleración tardía. Tardía. Sí. Aquí está la frecuencia, aquí está la actividad. Pero lo más importante entonces, si yo no tengo línea de base porque tengo taquicardia y no tengo los otros parámetros que no se pueden integrar, entonces me voy a la actividad uterina. ¿Cómo está la actividad uterina? ¿Qué ves en la actividad uterina? Bueno, tiene un bigeminismo, Correcto. una incoordinación de primer grado. Ok, incoordinación de primer grado. Aquí está plano, este está Sí. plano y este está plano. Es decir, estas tres contracciones son del mismo Mm, cuerno. Son el sí. mismo cuerno uterino y este es otro cuerno uterino. Entonces es un bigeminismo. Ahora, ¿te parece que hay hipertonía o no? Mm, mm, pues sí, parece que No, estuvo en 25 milímetros de mercurio durante bastante tiempo, entonces sí, ya se considera una hipertonía. no parece, hay hipertonía. Sí. Aquí ya como estaba la línea de base, aquí está la contracción, aquí descendió inmediatamente la otra contracción y aquí otra contracción. No, esta es una hipertonía. Entonces, Sí. esto es una incoordinación de segundo grado. Yo no puedo Ok. integrar el trazo, tengo taquicardia fetal con incoordinación de segundo grado y mínimo más hipertonía.
Tengo que ponerle nifedipina, relajar ese útero y ver cómo se comporta la frecuencia cardíaca fetal. Ven los movimientos, ven los movimientos del feto, cómo está irrelevante. No me sirve para nada tomar conducta de los movimientos del feto, para nada. Y el trazo no lo puedo integrar hasta que yo tenga la actividad uterina nuevamente controlada. Muy bien. ¿Otro voluntario para este trazo? Ujú. ¿Otro trazo? Buenas noches, doctor. Angel Guevara. Ok, muy bien, Angel. Ok, dígame. Entonces, vemos que hay actividad uterina, Ok, muy entonces bien. podemos clasificarlo con grado, Correcto. Por categoría. por categorías, perdón. Muy bien. Entonces, porque tiene dos líneas. Es esta, la línea rosada y la este de aquí. Esta que está Ah, aquí. ok. Este es un artefacto que está en una imagen en espejo, pero la línea rosada, la de abajo, es la línea de la frecuencia cardíaca fetal. Ok, ok. Entonces, conforme a la línea de base, de hecho, estoy viendo de que está por debajo de 120 latidos por minuto. Entonces, ¿Podés integrar la línea de base en este trazo? Angel, me dijiste. sí, así es. Ok, Angel. No, porque estoy viendo de que está por debajo de 120 latidos por minuto, pero habíamos dicho de que lo normal son 110, entonces, pero está llegando incluso hasta 10 a 100 latidos por minuto, entonces tendría bradicardia el feto. Aquí, si yo considero esto como línea de base, aquí Entonces, estarían 110 latidos, 100 sí, latidos. Esto 110. podría ser considerado una bradicardia, muy bien, como línea de base. Y si yo tengo bradicardia, no puedo integrar variabilidad. Así es. No puedo aceleraciones y desaceleraciones no puedo integrar ahí. Ok, Ujú. perfecto. Línea de base, entonces, tengo una bradicardia, no le puedo poner línea de base. Si es bradicardia o es taquicardia, no lleva el concepto de línea de base, porque línea de base es normal. Es lo Ujú. fisiológico. Es decir, yo tengo línea de base es solo cuando está entre 110 y 160. Si le voy a poner bradicardia, quito el nombre línea de base y le pongo bradicardia. Ok, ¿y la Ok. actividad uterina, Angel? Entonces, vemos de que hay bigeminismo porque todas las contracciones están planas o las puntas están planas, por lo tanto es de una actividad de un cuerno. Ok, ahí en el Entonces, diseminismo no significa que esté plano. Cuando hablamos de diseminismo es la característica de la onda de cada cuerno. Es decir, vamos a elucubrar que esto fuera el cuerno derecho. Esto es invento. Yo no puedo decir si es cuerno derecho o cuerno izquierdo, pero voy a suponer que este es el cuerno derecho. Es decir, esta que está plana no es biseminismo porque esté plano, no es eso. No, es biseminismo porque esta onda es igualita a esta onda plana es igual a esta plana, a esta plana y a esta plana. Es decir, que esas contracciones se están originando del mismo ok, cuerno uterino. Esta otra que está aquí, esto que es como un pico de montaña, otro pico de montaña y otro pico de montaña acá, significa que es del otro cuerno. O sea, que ok. el registro de la contracción es distinto. Puede ser que uno sea plano y que otro sea agudo, que uno sea puntudo y que el otro sea angosto. Es decir, el equipo te va a ir dando un registro de acuerdo a cómo se va evaluando cómo se va evaluando cada actividad uterina. Entonces, biseminismo se refiere a que están activados los dos cuernos. Esto tiene biseminismo, correcto. ¿Tiene hipertonía, sí o no? Entonces, sí, Ok, sí hay tiene hipertonía, hipertonía. Entonces, porque esto se llama ujú, hay una alteración de la actividad uterina, con incordancia de grado, con incoordinación. Incoordinación incoordinación, de segundo grado, que el segundo segundo grado. grado es biseminismo más hipertonía. Muy bien. Vamos a parar con el último caso. Vamos a poner este trazo. Alguien que me lea ese trazo para que finalicemos el día de hoy. Y vamos a hablar hoy los cambios en la prematurez, en la preeclampsia y en la restricción, cómo se interpreta el trazo. Pero dado que queríamos afianzar esto de los conocimientos del trazo antes de pasar al análisis de la patología, entonces terminemos con ese trazo. ¿Alguien que nos quiera leer ese trazo? La frecuencia cardíaca es la que está acá arriba. Esta es frecuencia cardíaca fetal y actividad uterina. Un último voluntario.
Buenas noches, doctor. Adelante, buenas noches. ¿Quién habla? Alejandra Montiel. Alejandra. Muy bien, Alejandra. Bueno, yo ahí miro que hay una taquicardia fetal porque está la frecuencia cardíaca fetal arriba de los... Comencemos por la actividad. Sí hay actividad Y uterina. actividad uterina tendría que hacerlo por categorías. em, Ok, perfecto. Comenzamos. Hay actividad uterina, entonces no son datos ominosos, es por categoría. Línea de base, ¿hay o no hay? no, no hay porque Perfecto. está arriba de 160 la frecuencia cardíaca. Exactamente. Una taquicardia fetal. Sí, es una taquicardia Y fetal. dan un dato que dice que la paciente tiene 38 grados de temperatura, está con fiebre la madre. Ahí tenemos taquicardia fetal. Correcto. Por tanto, partiendo de ahí, ya no podemos hacer ni variabilidad, ni aceleración, ni desaceleración. Pero preguntamos, ¿esta paciente en el concepto de taquicardia tiene, me dijiste, Tania, Alejandra. Alejandra, perdón, Alejandra Montiel, tiene este trazado desaceleraciones, Alejandra? Sí, doctor, sí tiene. ¿De qué tipo? Tiene una desaceleración tardía. Muy bien. Hay otra de recuperación. Aquí tengo el acné. Este papel, mira aquí dice, no sé si ven el puntero, dice 1 centímetro por minuto. Y Sí, si es 1 centímetro por minuto, aquí desde comenzó la contracción, 30 segundos, 60, 90, 120. Aquí tengo 2 minutos. Esto sí, que tengo 2 minutos, entonces esto es una desaceleración de recuperación. lenta. Perfecto. Y esta que está acá, aquí tengo, Es aquí tendría tar- arriba y esta luego desacelera. ¿Cómo se llama esa? tardía. Tardía. Muy bien, perfecto. Excelente. Muy bien, chicos, vamos a parar ahí. Teníamos varios casos, pero miren todos los casos que te queríamos revisar, porque todos estos son escenarios totalmente diferentes. Miren todo lo que tendríamos para analizar. ¿Alguien que me diga este? Dice aquí 1 centímetro por minuto. El último, no hay uno más. Este está fácil. A ver, Ismael, que estaba por ahí. Los mismos. Doctor, en este caso, el paciente, bueno, feto, y hay Ujú. presencia de contracción. Ok. Observó un disminuismo de Ah, primer grado no, antes de la eh, actividad uterina. Ya vimos que tiene actividad. Comenzamos siempre, entonces, con la línea base ¿qué línea de base tiene? de 140. Perfecto. Línea de base 140. Segundo, Lo segundo sería ver la contracción uterina, ¿verdad? no. Después de la línea de base que Bueno, sigue, la variabilidad la variabilidad. Muy bien. ¿Cómo está la variabilidad? moderada, Moderada. Está Mínima. mínima. porque es menor a Sí, no, miren prácticamente cómo se observa ahí la variabilidad. Yo no le pusiera ausente. Ausente sería un trazo como este, miren. Acá en esta parte, aquí sería ausente, pero esto para mí sería una variabilidad mínima, o sea, no es tan normal, no es moderada. Para hablar de variabilidad moderada tendría que estar, de hablar normal tendría que estar moderada, entonces para mí mínima. Ok, la ¿Y aceleración cuánto se consideraría para que sea mínima? ¿Menor a 10? menor a 5 latidos, así sería, mira. menor a 5. Mira cómo se ve el gráfico aquí. Prácticamente no se ve ningún cambio. Aquí, esto es una variabilidad Sí. mínima en el mismo cuadro. Ahí 5 latidos, de 6 a 25 es moderada, más de 25 es marcada. Realmente entre la mínima y la ausente casi es una línea muy delgada para el diagnóstico. Pero bueno, aquí pongamos variabilidad mínima. Aceleraciones, Ausentes. no hay Bueno, aceleración. está una presente, No, ya se no, observa aceleración no hay. tercera Sí, desaceleraciones.
exacto, desaceleraciones. Habría en la tercera contracción. Ujú. Exacto, ¿Qué desaceleración la sería esta? consideraría. ¿Qué desaceleración sería? Está a 1 centímetro por minuto. Aquí tenemos 30, Eh, 90, 120 sí, sería tardía, recuperación tardía. de recuperación lenta. Recuperación lenta. Sí, exacto. Hay tempranas, tardías de recuperación lenta y variables. Muy bien. Perfecto. Vamos a parar ahí entonces. Y la actividad uterina es una actividad uterina que no tiene biseminismo y que no tiene hipertonía. No tiene tampoco policistolia. Una actividad que está normal. Normal porque tengo 3 contracciones. Pero vean la respuesta de las contracciones uterinas acá. Miren aquí, actividad uterina y ven prácticamente con ausencia de variabilidad. Eso automáticamente es un paciente en el que tengo que ir a volver a revisar en 15 a 30 minutos para ver cómo va. Bien, listo. Tenga la misma forma, Perdón. aunque tenga la misma forma en la parte de las contracciones, porque tenían la forma así de pico. Sí, sí, recuerden que para el proceso, doctor, de hablar de las desaceleraciones tiene que cumplir el criterio. Pero yo tengo a una variabilidad mínima. Si yo tuviera variabilidad ausente, con desaceleraciones es categoría 3. Pero si yo no tengo desaceleraciones marcadas, no tengo aceleraciones presentes y tengo actividad uterina normal, yo lo clasifico como categoría 2. Es decir, no está en la categoría 1. No está en la uno porque no tiene variabilidad moderada, porque no tiene una línea de base que esté óptima. Entonces yo digo, la variabilidad mínima con línea de base de 120 que no está patológica, con ausencia de aceleración y con ausencia de desaceleraciones, salvo una que esté insinuándose, voy a dejarlo categoría 2, le doy a la paciente de comer y en 1 hora repito el trazo nuevamente. Eso sería la conducta. Bueno, listo. Vamos a compartir el link a través de esta plataforma, a través del Instagram. Vamos a hacer una carpeta para ir subiendo todas las conferencias. Nos falta una conferencia más de esto, pero vamos a integrarla con parto pretérmino. El próximo viernes vamos a hablar sobre el concepto de parto pretérmino, lo que estamos haciendo, el nuevo concepto que estamos incluyendo en la norma, los cambios que van a haber en longitud cervical, el uso de la progesterona, pesario, las pruebas que hacemos en longitud cervical. Y ahí vamos a terminar de incluir el proceso de registro cardiotocográfico. Estamos haciendo una propuesta con la universidad para hacer un proceso de certificación, hacer un curso algo formal, registro cardiotocográfico. La intención nuestra es de que todos los preinternos, internos y sociales manejen esto como manejan el electrocardiograma o como manejan la biometría o como manejan el examen general de orina, porque esto es lo básico en la parte de obstetricia. Entonces, estamos considerando hacer un curso de certificación, nada más que esto sería algo formal, pues hacer 6 conferencias, básicamente solo de trazado, hacer un pretest y un posttest con cada uno de las conferencias, dejar material de estudio, dejarla de manera sincrónica totalmente, que estén grabadas las conferencias que tengan para hacerlo ustedes de 8 a 12 semanas. Así pueden ver una conferencia cada 2 semanas hasta terminarla, hacer la evaluación y para los que aprueben el curso de con más de 80 puntos, lógicamente hacer un proceso de un certificado que les permita a ustedes crear currículum. ¿Ves? Tener un certificado universitario con registro cardiotocográfico te da un valor asociado o agregado como médico. Entonces, vamos a hacer la convocatoria. Lógicamente, sí vamos a pedir que el médico que inicie el curso, pues que lo finalice, por supuesto, ¿verdad? Porque si lo hacemos a través de la universidad, si ya tenés tu ID de estudiante y dejas el curso a la mitad, pues lógicamente eso va en detrimento de tu responsabilidad médica. Entonces, vamos a pedir que se registre únicamente el que tiene el deseo de completar el curso y obtener la certificación. Esto, por supuesto, va a ser a un nivel básico para ustedes. O sea, no vamos a preguntar cosas excesivamente elevadas. De los ejercicios que hemos estado haciendo, la definición, esto que hablamos de los datos ominosos, las categorías, poner trazo, material de estudio, hacer algunos foros, algunas cosas, de tal manera que no interfiera absolutamente en nada con su parte médica y que todo lo contrario, que el que está rotando en obstetricia, por ejemplo, le sirva mucho de ayuda para poder colaborar, contribuir al conocimiento con el residente en el pase de visita,
poder conversar con el médico base, decirle, mire doctor, es que este trazo dice la evidencia, no es que dice el doctor Pavón, no, la ICO dice que la línea de base se define como 110 a 160. Si yo tengo 114 significa que está normal. Bueno, por ahí dejamos entonces, mañana, el día de mañana pasamos el link para que descarguen lo de esta conferencia y nos vemos el próximo viernes entonces con la integración de parto pretérmino. Tengan buenas noches todos. Buenas Muchísimas noches. gracias, doctor. Pase buenas noches. Descanse con cuidado.